¿Escuchas ese murmullo? No es el viento. Es la voz de una leyenda que espera ser revelada. La leyenda de la maldición de la momia de Otzi-Alpes, 1991. ¿Alguna vez has sentido que una montaña te observa y recuerda tu nombre? Escucha con atención. Imagina el aire cortante de los Alpes a más de 3000 metros de altura. No es un viento cualquiera. Aquí, en el paso de Tisenjoch, en la frontera invisible entre Italia y Austria, el aire huele a hielo antiguo, a piedra desnuda, a siglos comprimidos bajo capas de nieve. El glaciar de Schnallstal cruje como si respirara. Cada paso sobre la superficie helada produce un sonido seco, quebradizo, como si algo debajo respondiera. 19 de septiembre de 1991. Helmut Simon, 57 años, rostro curtido por el sol alpino, nariz afilada y manos endurecidas por décadas de caminatas, asciende junto a su esposa Erika. Él camina ligeramente inclinado hacia adelante, como quien desafía al viento por costumbre. Lleva botas gastadas, una chaqueta azul que cruje al moverse y una mirada fija en el terreno. Erika, más cautelosa, observa el horizonte con una mezcla de fascinación y prudencia. Helmut, mira eso, dice ella, señalando una forma oscura entre el hielo. No es roca, no es madera, es algo humano. ¿Te acercarías? Helmut lo hace. Se arrodilla con dificultad sobre el hielo resbaladizo. Raspa con la punta del bastón. La superficie cede un poco. Bajo una capa translúcida aparece lo que parece un torso, piel oscurecida, tensa, pegada al hueso. Un brazo retorcido emerge como si intentara liberarse. El viento se detiene un instante, o eso parece, porque en ese silencio hay algo más, algo que no pertenece al paisaje. El cuerpo está incompleto, la espalda expuesta, la cabeza ladeada. Parte del cráneo asoma con mechones de cabello oscuro, aún adheridos. No hay olor a descomposición, solo el frío seco del hielo que lo ha conservado como una cápsula del tiempo. Helmut no sonríe, no celebra, frunce el ceño. No es reciente, murmura, pero tampoco parece antiguo. ¿Lo tocarías? Él lo hace, y en ese instante, según relataría después, sintió algo extraño. No un golpe, no una visión, algo más sutil, como si el aire cambiara de peso, como si el silencio tuviera intención. El hallazgo se reporta. En cuestión de horas llegan equipos de rescate. Luego arqueólogos, forenses, fotógrafos. El hielo se corta con herramientas, el cuerpo es extraído con cuidado, o al menos eso intentan, porque el glaciar no cede fácilmente. Durante 4 días, el clima cambia de forma impredecible. Tormentas repentinas, niebla densa, temperaturas que caen más de lo esperado incluso para esa altitud. Algunos miembros del equipo comienzan a hablar en voz baja, no de ciencia, de advertencias. El cuerpo finalmente es trasladado. Al principio se cree que es un montañista reciente, pero los análisis contradicen todo lo esperado. El carbono 14 sitúa su muerte hace más de 5000 años, edad del cobre, mucho antes de que Roma existiera, mucho antes de que alguien imaginara fronteras. ¿Quién era? Pronto lo llaman Ötzi, por el valle de Ötztal, pero ese nombre no le pertenece. Los estudios revelan detalles inquietantes. Una flecha alojada en el omóplato izquierdo que perforó una arteria, cortes en las manos, traumas recientes antes de morir. No fue una muerte pacífica, fue una huida, un enfrentamiento, una caída final en la nieve, y luego el hielo lo reclamó, lo conservó, lo guardó, durante milenios, hasta que Helmut Simon lo tocó. ¿Casualidad? Tal vez. Pero escucha esto. En los años siguientes, las personas que estuvieron cerca de ese cuerpo comenzaron a morir. No todas al mismo tiempo, no de la misma forma, pero una por una, como si algo hubiera sido perturbado.
como si alguien hubiera sido despertado. Y todo comenzó con ese instante en el hielo, cuando Helmut apoyó su mano sobre una piel que no debía sentir calor humano. Porque esa noche, mientras el cuerpo era transportado, uno de los rescatistas juró haber escuchado un sonido. No era el viento, no era el hielo, era algo más cercano, algo que parecía un susurro. Y nadie pudo explicar de dónde venía. Pero lo que ocurrió después convertiría ese hallazgo en una de las leyendas más inquietantes de los Alpes. ¿Y tú? ¿Seguirías escuchando si supieras quién fue el primero en morir? ¿Crees que una coincidencia puede repetirse hasta volverse inquietante? Escucha, el cuerpo de Otzi ya no está en el glaciar. Ha sido trasladado envuelto en materiales térmicos, custodiado como una reliquia involuntaria. Primero pasa por Innsbruck, en Austria, donde los laboratorios forenses lo reciben con una mezcla de fascinación y desconcierto. No es solo un hallazgo arqueológico, es un mensaje congelado y nadie sabe aún cómo leerlo. El laboratorio huele a desinfectante y metal, luces blancas constantes. El contraste con el silencio del glaciar es brutal. Aquí no hay viento, pero sí murmullos. El doctor Konrad Spindler, arqueólogo de unos 50 años, cabello fino, gafas rectangulares y una voz que rara vez se eleva, se inclina sobre el cuerpo. Tiene una precisión casi quirúrgica al observar. Sus manos no tiemblan, su mente tampoco. No es un montañista moderno, dice sin apartar la vista. Esto es mucho más antiguo. ¿Te imaginas estar frente a alguien que murió hace más de 5.000 años y aún conserva la última herida que lo mató? Spindler no habla de maldiciones, habla de datos, mide, analiza, registra. El cuerpo presenta tatuajes, líneas finas, oscuras, en la espalda baja, las piernas, las muñecas, no son decorativos. Siguen patrones que coinciden con puntos de dolor, zonas que hoy asociaríamos con acupuntura. ¿Casualidad? ¿Conocimiento perdido? Las manos muestran cortes recientes, heridas de defensa. El estómago revela restos de su última comida, carne de ibice, cereales. Murió poco después de comer. Y la flecha es clave. Una punta de sílex incrustada en el omóplato izquierdo. No visible a simple vista al principio, descubierta días después mediante radiografías. La trayectoria es clara, entró por la espalda, rompió una arteria principal, hemorragia interna. Muerte rápida, pero no instantánea. ¿Huyó antes de caer? ¿Quién lo perseguía? Mientras los científicos reconstruyen sus últimas horas, algo más comienza a tomar forma fuera del laboratorio. Los medios. Periódicos locales, luego internacionales, titulares que mezclan ciencia con misterio. El hombre del hielo. El cadáver más antiguo de Europa. Un asesinato prehistórico. Y luego, una palabra empieza a aparecer. Maldición. Al principio es solo un susurro entre periodistas. Una comparación ligera con otras historias, como la de descubrimiento de la tumba de Tutankamón, donde se habló de muertes extrañas tras abrir la tumba. Nadie lo toma en serio. No aún. Pero entonces ocurre algo. Rainer Henn, el hombre que coordinó el rescate del cuerpo desde el glaciar, un profesional experimentado, conocido por su calma en situaciones extremas, muere en 1992. Accidente automovilístico. Nada sobrenatural, dirías. Una carretera mojada, un giro mal calculado, fin. Pero hay un detalle que algunos no olvidan. Henn iba de camino a dar una conferencia sobre Otzi. ¿Coincidencia? Tal vez. Pero escucha cómo cambia el tono. En los pasillos del instituto, algunos técnicos comienzan a evitar trabajar solos con el cuerpo. No lo dicen abiertamente, lo sugieren. Miradas que se cruzan, silencios incómodos. Una enfermera afirma que la temperatura de la sala baja sin explicación cuando se acerca al cuerpo.
Otro jura que los instrumentos fallan solo en esa mesa. Spindler no cree en nada de eso. Supersticiones, dice, ajustándose las gafas. Nada más. Pero incluso él comienza a notar algo. No en el cuerpo, en las historias. Porque cada vez que alguien menciona la palabra maldición, hay una reacción. No de miedo, sino de incomodidad. Como si el término activara algo en la mente colectiva. Como si todos recordaran, sin saber por qué, que hay cosas que no deberían ser perturbadas. ¿Tú qué harías? ¿Seguirías investigando? ¿O dejarías que el hielo conserve sus secretos? El cuerpo es trasladado finalmente a Bolzano, en el norte de Italia. Allí, en el Museo de Arqueología del Tirol del Sur, se prepara una cámara especial. Temperatura constante de 6 degrees, humedad controlada. Una vitrina que imita las condiciones del glaciar. Ötzi descansa. Otra vez en frío, pero ya no está solo. Miles de visitantes comienzan a llegar. Observan el cuerpo a través del vidrio. Algunos se inclinan, otros se alejan rápido. Hay quienes no pueden sostener la mirada, y entre ellos hay quienes sienten algo, no miedo, no exactamente, algo más difícil de nombrar, como si el tiempo no estuviera completamente detenido dentro de esa vitrina, como si en algún nivel aún hubiera una historia en curso. Y mientras la leyenda crece, alguien más se acerca al cuerpo con una intención distinta, no para observar, no para admirar, sino para extraer algo más profundo, algo que no se ve a simple vista, ADN. Y su nombre será el siguiente en la lista. ¿Te atreves a escuchar lo que encontró? ¿Hasta dónde llegarías si supieras que una gota de sangre puede contar una historia que el hielo intentó borrar? Escucha, el laboratorio ya no es solo un espacio de observación, se ha convertido en un punto de acceso al pasado. Microscopios, centrífugas, tubos de ensayo, todo alineado con una precisión casi obsesiva. Aquí, cada partícula importa, cada fragmento puede reconstruir una vida. Y en medio de ese entorno controlado, aparece una figura distinta, el Dr. Tom Loy, arqueólogo molecular, complexión delgada, hombros ligeramente encorvados, como si siempre estuviera inclinado sobre algo invisible. Cabello oscuro, algo desordenado, sus ojos, atentos pero cansados. Tiene la costumbre de frotarse las manos antes de trabajar, como si necesitara sentir que aún están ahí. No busca huesos, busca rastros. La sangre nunca miente, dice en voz baja, casi para sí mismo. ¿Te acercarías tanto a alguien que murió hace más de 5000 años como para analizar su última herida? Loy lo hace. Trabaja con muestras microscópicas extraídas del cuerpo de Ötzi, tejidos, residuos, partículas atrapadas en la ropa. Bajo el microscopio, el mundo cambia. Lo que a simple vista es una mancha, aquí se convierte en un mapa. Y lo que encuentra no encaja del todo con una muerte simple. En la flecha hay más que sangre de Ötzi, hay sangre de otra persona, y no solo eso. En su ropa, en sus herramientas, aparecen rastros de al menos 4 individuos distintos, 4 perfiles genéticos, 4 presencias en una escena que ocurrió hace milenios. Una emboscada, una lucha grupal, una huida desesperada. Loy comienza a reconstruir los últimos momentos de ese hombre del hielo, y lo que emerge no es una imagen estática, sino una secuencia violenta. Ötzi no murió en paz. Corrió, se defendió, golpeó, sangró, y no estaba solo. Imagina el sonido de pasos sobre roca húmeda, respiración agitada, el eco de voces en una lengua que ya no existe. El silbido de una flecha atravesando el aire frío, y luego el impacto. Loy no necesita imaginarlo, lo ve en los datos, pero hay algo más, algo que no encaja en ningún informe. Durante semanas de trabajo comienza a experimentar síntomas extraños, fatiga persistente, dificultad para concentrarse,
episodios de dolor que no puede ubicar con precisión. Al principio lo atribuye al estrés, a las largas horas, a la presión mediática, pero los análisis médicos revelan algo inesperado, una enfermedad genética rara, progresiva, y aunque no hay forma de vincularla directamente con su trabajo, el momento en que aparece coincide con su investigación más intensa sobre Ötzi. ¿Coincidencia? Tal vez. Pero escucha cómo cambia su comportamiento. Loy empieza a trabajar de noche. Evita el contacto con otros colegas. Habla menos. Observa más. Hay quienes dicen que lo encontraron una vez solo en el laboratorio, mirando fijamente una muestra, sin moverse durante varios minutos, como si esperara que algo respondiera. Una noche, según un técnico que prefirió no dar su nombre, Loy murmuró algo frente al microscopio. No era inglés, no era alemán, no era ninguna lengua reconocible. Repetía sonidos o escuchaba algo que intentaba imitar. Nadie lo sabe. Pero desde ese momento, algunos comenzaron a evitar compartir turno con él. No por miedo, por incomodidad. Porque hay una diferencia. El miedo te hace huir. La incomodidad te hace quedarte observando, sin entender por qué no puedes apartarte. Con el paso del tiempo, la salud de Loy empeora. Su cuerpo se debilita. Sus manos, antes firmes, comienzan a temblar. Pero sigue trabajando, sigue buscando, como si necesitara terminar algo, como si hubiera empezado una conversación que no podía dejar inconclusa. Y entonces, años después, muere, no de forma repentina, no en un accidente, sino lentamente, como si algo se hubiera instalado en su interior y hubiera decidido quedarse. Para entonces, la lista ya tiene más de un nombre, y la palabra maldición deja de sonar exagerada. Se convierte en una posibilidad, una que algunos empiezan a tomar en serio, pero aún falta alguien que no tocó el cuerpo, que no lo analizó, que no estuvo en el laboratorio y aún así terminó formando parte de la historia, porque hay vínculos que no se ven y decisiones que parecen pequeñas hasta que cambian todo. La siguiente muerte no ocurrió en un laboratorio, ocurrió en la montaña y comenzó con una búsqueda. Una que tú quizás también habrías iniciado. ¿Subirías a la montaña sabiendo que alguien no regresó de ella? Escucha, han pasado más de 10 años desde aquel 19 de septiembre de 1991. El nombre de Ötzi ya no pertenece solo a los científicos. Está en documentales, periódicos, conversaciones de café. Se ha convertido en símbolo y en advertencia. Y sin embargo hay quien decide volver al origen. Helmut Simon, el mismo hombre que encontró el cuerpo. Año 2004. Tiene ahora 67 años. El tiempo ha endurecido aún más sus facciones. Su caminar sigue siendo firme, pero más pausado. Lleva la misma costumbre de inclinarse hacia adelante al avanzar, como si empujara al viento. Su voz, dicen quienes lo conocían, se volvió más reflexiva con los años, menos impulsiva, más consciente. Pero hay algo que no cambió, su necesidad de regresar a la montaña. «Quiero ver el lugar otra vez», le dijo a Eric antes de salir. «¿Lo harías tú? ¿Volver al sitio exacto donde tocaste algo que llevaba 5,000 años esperando?» El 15 de octubre de 2004, Helmut inicia su ascenso hacia el glaciar de Schnallstal, cerca del paso de Thyssen-Joch, en la frontera entre Austria e Italia. El clima no es favorable. Las previsiones anuncian nieve, viento fuerte, visibilidad reducida, pero Helmut conoce esas montañas, o eso cree. La ruta no es sencilla. Senderos estrechos, roca suelta, placas de hielo ocultas bajo una capa fina de nieve reciente. El aire se vuelve más denso a medida que asciende. Cada respiración exige esfuerzo. Cada paso requiere atención. Y sin embargo, algo cambia. Testigos que lo vieron ese día recuerdan que parecía distraído.
no perdido, no desorientado, pero sí menos atento de lo habitual, como si su mente estuviera en otro lugar. En el pasado, en ese momento exacto en 1991, a medida que avanza, el clima empeora, la nieve comienza a caer con más intensidad. El viento levanta partículas de hielo que golpean el rostro como agujas. La visibilidad se reduce a pocos metros y entonces Helmut desaparece. No hay testigos del momento exacto. No hay grabaciones, solo el silencio de la montaña. Durante días, equipos de rescate recorren la zona. Helicópteros sobrevuelan el área. Perros rastreadores intentan seguir su rastro. El clima dificulta todo, pero hay un detalle que inquieta a algunos rescatistas. La zona donde desaparece no está lejos del lugar donde encontró a Otzi. No exactamente el mismo punto, pero lo suficientemente cerca como para que la coincidencia resulte incómoda. ¿Casualidad? Tal vez. 8 días después, el 23 de octubre, encuentran su cuerpo. Está en un barranco, cubierto parcialmente por nieve. Presenta heridas compatibles con una caída. Nada fuera de lo esperado en un accidente de montaña. Pero hay algo en la escena que algunos no olvidan. La posición. Helmut yace de forma similar a como fue encontrado Otzi años atrás, ligeramente ladeado, un brazo extendido, como si hubiera intentado aferrarse a algo en el último instante. ¿Te parece relevante? Quizás no, pero escucha esto. El guía de montaña que encontró el cuerpo, un hombre experimentado, acostumbrado a ver accidentes en condiciones extremas, evitó hablar del tema durante semanas. Cuando finalmente lo hizo, solo dijo una frase: la montaña no olvida. No explicó más, no quiso, porque hay cosas que, una vez dichas, cambian la forma en que las escuchas. La noticia de la muerte de Helmut Simon se difunde rápidamente, y con ella, la historia toma otro giro. Ya no es solo un conjunto de coincidencias aisladas. Ahora hay una narrativa, un descubridor y un rescate, un científico, y ahora el primero en regresar y morir. La lista crece y con cada nombre, la idea de una maldición deja de ser una curiosidad para convertirse en una pregunta incómoda. ¿Y si no es el cuerpo el que está maldito, sino el acto de perturbarlo? ¿Y si el hielo no solo conservaba un cadáver, sino algo más? Porque lo que pocos mencionan es esto. Antes de morir, Helmut había hablado con un periodista, y en esa conversación dejó caer una frase que en su momento pasó desapercibida. A veces siento que no debimos sacarlo de allí. No explicó por qué, no dio detalles, pero después de su muerte, esa frase comenzó a repetirse, como un eco, como una advertencia, y mientras algunos intentan racionalizar lo ocurrido, otros comienzan a mirar la lista de nombres y a contar. 1, 2, 3. ¿Cuántos más faltan? Porque hay alguien que ya había hecho esa cuenta y que decidió decirlo en voz alta antes de convertirse en el siguiente. ¿Quieres saber quién fue el primero en pronunciar la palabra maldición sin dudar? ¿Y qué le ocurrió después? ¿En qué momento una sospecha se convierte en advertencia y una advertencia en sentencia? Escucha. El nombre que falta no pertenece a un rescatista ni a un excursionista, tampoco a un técnico silencioso en un laboratorio. Es una voz pública, una mente analítica, alguien que dedicó años a estudiar cada centímetro del cuerpo de Otzi, el doctor Konrad Spindler. Sí, el mismo que desestimaba las supersticiones con una sonrisa contenida. El que hablaba de carbono 14, de patologías antiguas, de heridas con precisión quirúrgica. El que decía que todo tenía una explicación, pero incluso él empezó a cambiar. Año 2003. Entrevista televisiva en Austria. El estudio está iluminado con luces cálidas, pero el ambiente se siente tenso. El presentador sonríe, pero hay una pregunta que flota en el aire desde el inicio.
Doctor Spindler, dice el entrevistador, ¿qué opina de la llamada maldición de Ötzi? Spindler ajusta sus gafas, respira. Durante años ha respondido lo mismo, pero esta vez hace una pausa más larga. ¿La notas? Comienza y se detiene. Es una idea sin base científica. Silencio. Luego añade, casi en voz más baja, pero las coincidencias son, cuanto menos, notables. ¿Escuchaste el cambio? No afirma, no niega del todo, deja una grieta, y por esa grieta entra la duda. En los meses siguientes su salud comienza a deteriorarse, no de forma repentina, no dramática, sino como una luz que pierde intensidad poco a poco. Diagnóstico: esclerosis múltiple, una enfermedad que ataca el sistema nervioso, que interfiere con el movimiento, con el equilibrio, con la coordinación, que no se manifiesta igual en todos, pero que siempre deja huella. Spindler, el hombre de la precisión, comienza a perder control sobre su propio cuerpo. Sus manos, antes firmes, tiemblan al sostener instrumentos. Su caminar se vuelve inseguro. A veces se detiene en medio de una frase como si las palabras se le escaparan. ¿Te imaginas perder aquello que define tu trabajo mientras estudias a alguien que lo perdió todo hace milenios? Aún así, continúa. Da conferencias, escribe, responde preguntas, pero hay quienes notan algo en su tono, menos certeza, más introspección. En una charla en Innsbruck, frente a estudiantes, alguien del público le pregunta directamente, ¿cree usted en la maldición? Spindler sonríe, pero no es la misma sonrisa de antes. Creo, dice, que hay historias que crecen cuando no entendemos todo. Pausa. Y esta es una de ellas. No menciona cifras, no habla de probabilidades, no desmonta el mito como solía hacerlo. Solo observa, como si también él estuviera tratando de entender algo que no encaja del todo. Y entonces en 2005 muere. La causa es clara, documentada, médica, pero el contexto ya no es neutral, porque su nombre se suma a la lista, y con él la narrativa cambia de nuevo. Ya no son solo accidentes, ya no son solo coincidencias. Ahora hay un patrón que incluye a quienes tocaron, estudiaron y hablaron. ¿Te das cuenta? No todos murieron en la montaña, no todos estuvieron en peligro físico, pero todos tuvieron contacto con la historia, y todos terminaron dentro de ella. Para este punto, algunos periodistas comienzan a recopilar los nombres, a ordenarlos, a compararlos con otras leyendas, a buscar paralelismos, y es entonces cuando aparece una cifra que se repite: 7. 7 personas vinculadas al hallazgo y estudio de Ötzi que murieron en circunstancias que, al menos en conjunto, generan inquietud. ¿7 es solo un número? ¿O es una forma de darle estructura a algo que no comprendemos? Mientras tanto, en el Museo de Arqueología del Tirol del Sur, en Bolzano, el cuerpo de Ötzi permanece en su cámara fría. Visitantes pasan frente a él cada día. Algunos leen las placas informativas, otros solo observan, pero hay quienes sienten algo distinto, no pueden explicarlo, no lo dicen en voz alta, pero al salir miran hacia atrás, una vez, dos, como si esperaran ver un cambio, un movimiento, algo que confirme que no están solos en esa sala. Y entre esos visitantes hay uno que no vino por curiosidad, ni por turismo. Vino con una pregunta específica, una que nadie ha logrado responder del todo. ¿Qué pasó exactamente en las últimas horas de Ötzi? Y lo que descubrirá no estará en los libros, estará en los detalles, en los rastros, en lo que quedó y en lo que falta. Porque hay una escena que aún no ha sido completamente reconstruida, y alguien está a punto de intentarlo, pero para hacerlo tendrá que mirar más de cerca de lo que cualquiera antes se atrevió. Tú lo harías
Si supieras que podrías convertirte en el siguiente nombre, ¿te atreverías a reconstruir una escena sabiendo que cada detalle podría acercarte demasiado a algo que no quieres ser entendido? Escucha, el museo en Bolzano abre sus puertas a primera hora. El aire en el interior es seco, controlado, casi artificial. Los pasos de los visitantes resuenan sobre el suelo pulido, pero hay una sala donde el sonido cambia. Se vuelve más denso, más contenido. Ahí está, Ötzi, encerrado en una cámara que reproduce las condiciones del glaciar. 6 de egreso, humedad constante, luz tenue. El vidrio que lo separa del mundo no es solo una barrera física, es una frontera temporal. Y frente a ese vidrio aparece alguien nuevo. No lleva uniforme de rescate, no es turista, es investigador. Su nombre no aparece en titulares, no busca reconocimiento, pero ha seguido cada informe, cada estudio, cada contradicción. Tiene unos 40 años, complexión media, barba corta y una costumbre peculiar. Inclina ligeramente la cabeza cuando observa, como si escuchara algo más allá de lo visible. Ha venido con un objetivo claro, reconstruir, no desde la teoría, desde los restos. No encaja del todo, murmura frente al cristal. ¿A qué se refiere? A la escena final, porque hay algo que no termina de alinearse. La posición del cuerpo, la distribución de las heridas, el lugar exacto donde fue encontrado, todo apunta a una huida, pero también a una pausa. Como si Ötzi hubiera llegado a ese punto y se hubiera detenido. ¿Por qué detenerse? ¿Si lo estaban persiguiendo? El investigador solicita acceso a los registros completos, fotografías originales del hallazgo, coordenadas precisas, 46 WR 46 WR 44 North, 10 WR 50 24 E, altitud 3 WR 210 metros. Analiza mapas topográficos del paso de Thyssen-Joch. Observa la inclinación del terreno, la orientación del viento, la posible visibilidad en condiciones de tormenta, y entonces encuentra algo, una anomalía. En las imágenes iniciales del hallazgo, el cuerpo no está completamente cubierto. Parte de él está expuesto, sí, pero no en una posición natural para alguien que cae y muere en ese entorno. Hay una ligera elevación bajo el torso, una roca. ¿Fue arrastrado o colocado? La idea parece absurda, pero no desaparece. El investigador compara con otros casos de muertes en alta montaña. Revisa informes de hipotermia, caídas, avalanchas. Ninguno presenta una disposición similar. Y entonces vuelve a las heridas. Las manos de Ötzi muestran cortes defensivos. El tipo de lesión que se produce al intentar bloquear un ataque. Pero hay una en particular, en la palma derecha, que sugiere contacto directo con una hoja afilada. No fue solo alcanzado por una flecha. Hubo combate cercano. ¿Con cuántos? Los análisis de Tom Loy ya indicaban múltiples perfiles genéticos. Pero este investigador va más allá. Intenta secuenciar los eventos. Primero, el enfrentamiento. Luego, la huida. Después, la flecha. Y finalmente, la caída. Pero entre la flecha y la caída hay un vacío, un momento no explicado. Un intervalo donde algo ocurrió. Algo que no dejó una marca evidente, pero que alteró la escena. El investigador comienza a trabajar en horarios poco habituales. Llega antes de que el museo abra. Se queda después del cierre. Pide acceso a la cámara en momentos en que no hay visitantes. Una noche logra entrar solo. La sala está en silencio. Solo el zumbido constante del sistema de refrigeración. La luz es tenue. El vidrio refleja su figura. Y detrás el cuerpo. Se acerca, más de lo permitido. Apoya la mano en el cristal. Frío. Pero no tanto como esperaba. ¿Qué hiciste aquí? Susurra sin darse cuenta. ¿A quién le habla? No hay respuesta. O eso cree. Porque en ese instante algo cambia, no en el cuerpo, en el sonido.
El zumbido del sistema se interrumpe por una fracción de segundo, apenas perceptible, pero suficiente para que el silencio se vuelva más profundo, más presente, como si algo hubiera ocupado ese espacio. El investigador se queda inmóvil, escucha, y entonces cree oír algo, no una voz clara, no palabras, un ritmo irregular, como respiración contenida, parpadea, se aleja del vidrio, el sonido desaparece, todo vuelve a la normalidad. ¿Lo imaginó? Tal vez, pero esa noche al revisar las grabaciones de seguridad encuentra algo que no esperaba. Durante ese mismo instante, las cámaras registraron una caída de señal, breve, sin explicación técnica inmediata, y en ese lapso no hay imagen, solo estática, un vacío, como si algo hubiera ocurrido justo fuera del registro. A partir de ese momento el investigador cambia, no abandona, pero tampoco avanza igual. Empieza a tomar notas más personales, menos técnicas, frases sueltas, preguntas sin respuesta. ¿Por qué se detuvo? ¿A quién miraba? ¿Qué hay en ese punto exacto? Porque hay algo más, algo que aún no ha sido explorado del todo, el lugar. No el laboratorio, no el museo, sino el punto original en la montaña, el sitio donde todo terminó o comenzó, y alguien está considerando volver allí, no por nostalgia, no por accidente, sino para comprobar algo que no puede resolverse desde el vidrio, porque hay respuestas que solo aparecen cuando pisas el mismo hielo. Y tú subirías si supieras que no todos los que regresan bajan. ¿Volverías al lugar exacto donde alguien cayó para comprobar si el pasado sigue ahí, esperando? Escucha, el glaciar no es el mismo que en 1991. Han pasado años. El hielo retrocede. Las grietas se abren como cicatrices nuevas sobre una piel antigua. Donde antes había una superficie continua, ahora hay fisuras, pendientes inestables, zonas donde la roca emerge como hueso expuesto. Pero el punto sigue ahí, dicen Jock, 3,210 metros. Coordenadas que ya conoces. El investigador decide subir. No lo anuncia, no lo documenta oficialmente. Prepara su equipo en silencio, botas de alta montaña, crampones, cuerda, GPS, mapas impresos con anotaciones propias. Lleva también algo más, un cuaderno pequeño de tapas negras donde ha escrito preguntas que no aparecen en ningún informe. ¿Tú llevarías preguntas a un lugar donde otros dejaron la vida? El ascenso comienza al amanecer. El cielo está despejado, pero el frío es intenso. El aire entra seco, corta la garganta. Cada paso sobre el hielo produce ese sonido familiar, crujido breve, respuesta hueca. El investigador avanza con precisión. No es un novato. Sabe leer el terreno. Identifica zonas seguras, evita placas inestables. Pero hay algo en su ritmo que no es del todo técnico. Se detiene más de lo necesario, observa, escucha, como si esperara encontrar algo que no está en el mapa. A medida que asciende, el viento comienza a levantarse. No es constante, viene en ráfagas, como si respirara. A veces golpea con fuerza. A veces desaparece por completo, dejando un silencio que pesa. Y en ese silencio, el entorno cambia. No físicamente. Perceptivamente, los sonidos se amplifican. El crujir del hielo parece más cercano, más profundo, como si no viniera de la superficie, sino de abajo. ¿Lo sientes? Ese momento en que el entorno deja de ser paisaje y se convierte en presencia. El investigador llega a una zona donde el hielo ha retrocedido más de lo esperado. Rocas oscuras, húmedas, emergen entre placas de nieve. Algunas tienen marcas, líneas finas, irregulares. No son recientes, no son naturales del todo.
Se acerca, pasa la mano sobre una de ellas, fría, rugosa, y entonces recuerda los tatuajes de Otzi, líneas, patrones, zonas de dolor, ¿coincidencia? Saca su cuaderno, dibuja rápidamente las marcas, las compara con los registros que memorizó. No son idénticas, pero hay similitudes en la distribución, como si alguien hubiera marcado ese lugar. Y hace mucho, antes de que el hielo lo cubriera, el viento se detiene, de nuevo, y en ese instante el investigador escucha algo. No es un susurro, no es una voz, y es un sonido breve, como el roce de algo sobre piedra. Gira la cabeza, no hay nadie, pero la sensación es clara, no estás solo, seguirías avanzando, él lo hace, porque ya está cerca. Y el punto exacto del hallazgo, el lugar donde Helmut Simon se arrodilló en 1991, donde el hielo cedió, donde apareció el cuerpo. Ahora el terreno es distinto, más expuesto, menos cubierto. Pero la inclinación, la orientación coinciden. El investigador se detiene, respira hondo, mira alrededor, y entonces lo ve. No es un cuerpo, no es un objeto evidente, es algo más sutil, una depresión en el terreno, una ligera hendidura entre rocas, parcialmente cubierta por nieve reciente. No aparece en las fotos originales, no está en los informes, se acerca lentamente. Se arrodilla. Con cuidado retira la nieve con la mano enguantada, y debajo encuentra algo, no completamente visible, pero suficiente para reconocer que no es natural, una forma, alargada, oscura, enterrada, otro objeto, otra herramienta o algo que nunca fue registrado. El corazón le late más rápido, no por miedo, por anticipación. Saca una pequeña herramienta. Comienza a limpiar con más precisión. El hielo cede poco a poco, y entonces el viento regresa, fuerte, repentino, como si respondiera al movimiento. La visibilidad cae, la nieve se levanta, el entorno se vuelve borroso, el investigador se detiene, levanta la mirada, y por un instante cree ver una figura, no definida, no clara, pero lo suficiente para activar una reacción inmediata. Se pone de pie, retrocede un paso, la figura desaparece, el viento baja, silencio, mira de nuevo al suelo. El objeto sigue ahí, pero ahora hay algo más, una marca en la nieve, no estaba antes. Una línea, reciente, como si algo se hubiera movido. ¿Te quedarías o bajarías sin mirar atrás? El investigador duda, por primera vez desde que comenzó, porque hay una diferencia entre estudiar el pasado y sentir que el pasado te observa, y en ese momento, con el viento suspendido y el hielo crujiendo bajo sus pies, entiende que no todo lo que está enterrado quiere ser encontrado, pero ya es tarde para detenerse, porque lo que está a punto de descubrir no solo cambiará la reconstrucción de la escena, podría cambiar la razón por la que Otzi murió, y quizás por qué algunos más lo siguieron. ¿Quieres ver qué hay bajo esa capa de hielo, justo antes de que todo cambie? ¿Desenterrarías algo si intuyeras que no fue ocultado por el tiempo, sino por intención? Escucha, el viento no se ha ido del todo, ahora sopla en ráfagas cortas, irregulares, como si midiera cada movimiento del investigador. La nieve suspendida en el aire cae lentamente, casi en cámara lenta, cubriendo y descubriendo el terreno en ciclos breves. El objeto sigue ahí, parcialmente expuesto, oscuro, inmóvil. Y el investigador vuelve a arrodillarse, esta vez con más cuidado. No se trata solo de descubrir, sino de no alterar lo que ya está dispuesto. Sus manos, protegidas por guantes térmicos, trabajan con precisión. Retira capas finas de hielo. No rasga, no golpea, desliza. Poco a poco la forma se define.
No es piedra, no es hueso, es madera. Antigua, oscurecida por el tiempo, pero aún reconocible por su textura fibrosa, alargada, ligeramente curvada. Tiene una simetría que no pertenece a la naturaleza. ¿Un fragmento de herramienta? ¿Parte de un arma? El investigador se inclina más, limpia un extremo, y entonces lo ve. Una punta, no de metal, de sílex, tallada, afilada, encajada en la madera con una técnica que no deja dudas. Esto fue construido, pero no es la flecha que mató a Otzi. Esa ya fue documentada, analizada, conservada. Esto es otra. ¿Una segunda flecha? ¿Una que nunca fue registrada? El corazón del investigador golpea con fuerza. No por miedo, por comprensión. Si hay una segunda flecha, entonces la escena cambia. No fue un solo disparo. No fue un solo atacante. Y si esta flecha no está en el cuerpo, entonces fue lanzada y no impactó. ¿A quién iba dirigida? ¿A Otzi o a alguien más? El investigador limpia con más rapidez ahora. La madera está incrustada en una pequeña grieta entre rocas, como si hubiera sido empujada o colocada. No está rota, está completa, y su orientación apunta cuesta arriba, hacia donde Otzi habría venido, no hacia donde cayó. ¿Lo ves? La dirección importa, porque sugiere algo distinto, no una persecución desde atrás, sino un enfrentamiento en dos direcciones. Como si alguien hubiera estado esperando. El viento se detiene de nuevo. Silencio. El investigador sostiene la flecha con ambas manos. No la extrae aún, solo la observa. Y entonces nota algo más. En la madera cerca del punto de unión con el sílex hay una marca. No es decorativa, es funcional. Una incisión breve, 2 líneas cruzadas, un símbolo. No aparece en ninguna de las herramientas encontradas con Otzi. No coincide con los patrones conocidos de la edad del cobre en esa región. ¿Un grupo distinto? ¿Un enemigo? ¿Una señal? Y el investigador saca su cuaderno. Dibuja el símbolo con rapidez. Lo rodea con un círculo. Escribe una palabra al lado. Otro, porque eso es lo que implica. Otro individuo. Otra historia, otra capa. Y entonces el hielo cruje. No bajo sus pies, a unos metros, gira la cabeza. El sonido se repite, más largo esta vez, más profundo, como si algo se desplazara bajo la superficie. Se pone de pie lentamente. La flecha sigue en su lugar, parcialmente expuesta. Mira alrededor, nada visible, pero el sonido continúa, un deslizamiento lento, como si una capa inferior cediera. ¿Una grieta? ¿Un movimiento natural del glaciar? Podría ser, pero hay un detalle. El sonido se detiene. Cuando él deja de moverse, como si respondiera, como si estuviera sincronizado, el investigador da un paso atrás, crujido, se detiene, silencio. ¿Lo estás entendiendo? No es solo el hallazgo, es la reacción, como si el entorno no fuera completamente pasivo, como si algo registrara su presencia. El viento regresa, pero esta vez trae algo más, un olor, leve, difícil de identificar. No es tierra, no es hielo, es orgánico, antiguo, como cuero húmedo, como piel. El investigador frunce el ceño. Ese olor no debería estar ahí, no en esa altitud, no en ese entorno, a menos que mira de nuevo la hendidura, la flecha, la grieta, y entiende que lo que encontró podría no estar solo, que tal vez bajo esa capa de hielo hay más, no restos dispersos, sino una escena incompleta, una que nunca fue completamente expuesta. Porque el cuerpo de Otzi fue solo una parte, ¿y si no murió solo? ¿Y si alguien más quedó allí? El pensamiento no es cómodo, pero tampoco es descartable. El investigador vuelve a arrodillarse, esta vez no para observar, para decidir.
extrae la flecha y altera el sitio, o la deja y regresa con un equipo. Elige lo primero, porque sabe que si se va, puede no encontrarlo igual. Coloca la mano en la madera, aprieta, y justo antes de tirar, escucha algo muy cerca, no viento, no hielo, un sonido seco, breve, como un paso sobre nieve. Se congela, no se mueve. El silencio que sigue no es natural, es expectante, como si algo estuviera esperando su siguiente acción. Y en ese instante, con la mano aún sobre la flecha y el cuerpo inclinado hacia el pasado, el investigador entiende que ha cruzado un límite, no físico, sino narrativo. Ya no está observando una historia, está dentro de ella, y lo que haga ahora podría decidir si esa historia termina o continúa. ¿Tirarías o soltarías? ¿Tirarías aunque sintieras que algo te está observando desde el otro lado del tiempo? Escucha, la mano del investigador permanece firme sobre la madera. El guante cruje levemente al tensarse. Sus dedos se ajustan a la forma de la flecha como si ya la conocieran, como si no fuera la primera vez que la tocan. Pero ese sonido, ese paso breve, seco, imposible de ubicar con precisión, sigue ahí, suspendido en su memoria inmediata. No lo ha vuelto a escuchar, y sin embargo no desaparece. ¿Te ha pasado? Ese instante en que el entorno se queda en silencio, pero tu cuerpo insiste en que algo acaba de moverse. El investigador no gira la cabeza, no todavía. Respira, lento, controlado, y entonces tira. La flecha cede con un sonido leve, como si el hielo la liberara con resistencia mínima. No hay ruptura, no hay esfuerzo excesivo, sale completa, demasiado fácil. ¿No debería estar más incrustada? ¿No debería oponer más resistencia después de siglos? La sostiene frente a él. La madera está más intacta de lo esperado. El sílex sigue afilado. Y el símbolo, ahora más visible, parece más profundo de lo que había notado antes. 2 líneas cruzadas, pero no perfectamente perpendiculares. Una está ligeramente inclinada, como si indicara dirección o intención. El investigador la gira, la orienta, y entonces ocurre algo, no en el objeto, en el entorno. El viento cesa, de golpe, como si alguien hubiera cerrado una puerta invisible. El aire se vuelve denso, inmóvil, y el sonido regresa. Esta vez no es un solo paso, son varios, lentos, irregulares, como si alguien caminara sobre nieve húmeda a pocos metros. El investigador levanta la vista. Nada, solo blanco, rocas, sombras, pero el sonido se acerca. Un paso, otro, pausa. ¿Te moverías? Él no lo hace, no por valentía, por cálculo. Sabe que cualquier movimiento brusco podría hacerlo perder el equilibrio, o peor, provocar un deslizamiento en esa zona inestable. Pero también sabe algo más. El sonido no coincide con el viento, no tiene ritmo natural, tiene cadencia, intención, se da la vuelta lentamente, nada, y sin embargo el olor vuelve, más fuerte ahora, orgánico, antiguo, como piel curtida, como humo viejo atrapado en tela. El investigador aprieta la flecha y entonces lo ve. No una figura completa, no una silueta definida, pero sí un contraste, una interrupción en el blanco. A unos 10 metros, algo que no refleja la luz igual que el resto, parpadea, desaparece, pero no del todo, porque ahora sabe dónde mirar. Y en ese punto exacto, el sonido se detiene. Silencio. Total. El investigador da un paso atrás. El hielo responde con un crujido más profundo que los anteriores. Y entonces el suelo bajo sus pies cede ligeramente. No es una caída, es un desplazamiento, una placa que se ajusta, pero lo suficiente para romper el equilibrio. Cae de rodillas.
La flecha se le escapa de una mano, pero no llega a caer al suelo, porque algo la detiene, no la nieve, no la roca, algo la sostiene por una fracción de segundo, antes de que él la recupere. ¿Lo viste? ¿Lo sentiste? No hay forma de explicarlo con precisión, pero su cuerpo reacciona antes que su mente. Se levanta, retrocede, un paso, dos, el sonido vuelve, más rápido ahora, más cercano. Y entonces una ráfaga de viento irrumpe con violencia. La nieve se levanta, la visibilidad cae a cero, todo se vuelve blanco, ruido, frío, caos. El investigador no piensa, actúa. Guarda la flecha en su mochila, ajusta las correas, se orienta como puede, sabe que quedarse es un riesgo mayor, pero antes de girar completamente para descender, mira una vez más hacia el punto, y en ese instante, entre la nieve que se arremolina, ve algo, una forma, más clara ahora, inclinada, como un cuerpo, con un brazo extendido, en la misma posición, la misma, la de Otzi. ¿Es memoria? ¿Es reflejo? ¿O hay algo más repitiendo esa escena? No espera confirmarlo. Comienza el descenso, rápido, controlado, pero con una urgencia que no estaba antes. El viento lo empuja. La nieve borra sus huellas casi al instante, y el sonido lo sigue. No siempre, no constante, pero lo suficiente para que no lo ignore. Un paso, pausa, otro, como si algo bajara también. No para alcanzarlo, para acompañarlo. Cuando finalmente desciende lo suficiente como para recuperar visibilidad, el sonido desaparece, el viento se estabiliza, el entorno vuelve a ser montaña. Nada más. Pero algo ha cambiado, no afuera, adentro. Porque ahora lleva consigo algo que no estaba en los registros, una flecha, un símbolo y una experiencia que no puede encajar en ningún informe. Días después, ya en Bolzano, se sienta frente a su cuaderno. Lo abre, mira el dibujo del símbolo y añade una nueva frase. No estaba solo, pero no se refiere a Otzi, se refiere a sí mismo y a lo que sintió allá arriba. Porque hay algo que aún no entiende, algo que no encaja con ninguna teoría. La flecha, no solo por su existencia, sino por su estado, porque al revisarla con más detalle, encuentra algo que lo deja sin palabras, algo que no debería estar ahí, algo reciente, y que cambia todo lo que creía haber descubierto. ¿Quieres saber qué encontró? ¿Y por qué decidió no hacerlo público? ¿Guardarías un hallazgo? Si supieras que revelarlo podría convertirte en parte de la misma historia que intentas explicar, escucha. El laboratorio está en silencio, no el silencio frío de la montaña, sino uno controlado, casi clínico, luz blanca, superficies limpias, instrumentos alineados con precisión. Todo parece diseñado para eliminar el azar, pero lo que hay sobre la mesa no encaja con ese orden. La flecha, el investigador la ha colocado sobre una base acolchada, ha documentado cada ángulo, cada textura, cada irregularidad, ha tomado fotografías, mediciones, notas, todo como dicta el protocolo. Y sin embargo, hay algo que no entra en ningún formulario. Se inclina sobre la madera, sin guantes esta vez. Sus dedos recorren la superficie con cuidado, como si esperara que el objeto reaccionara. No lo hace, pero revela, porque hay una marca que no estaba en sus primeros registros. No porque no existiera, sino porque no era visible. Hasta ahora, cerca del símbolo, esas dos líneas cruzadas, una inclinada, aparece una tercera incisión, más fina, más superficial, casi imperceptible, pero reciente, no por su forma, por su estado. La madera alrededor no presenta la misma oxidación, la misma integración con el paso del tiempo. Es más clara, más definida, como si hubiera sido hecha después, mucho después.
¿Quién podría haber marcado esa flecha? Siglos después de su creación, el investigador no responde. No puede, pero su mente no se queda quieta. Revisa las imágenes del hallazgo original de 1991. Amplía zonas. Busca patrones. Compara texturas. Nada. Esa marca no aparece. No estaba. O no se veía. O no debía verse. Entonces revisa sus propias fotografías del día en la montaña. Las primeras. Antes de extraer la flecha. La amplía. Y ahí está. La marca, ya presente, pero tenue, casi oculta, como si necesitara exposición, contacto, tiempo fuera del hielo, para revelarse. ¿Te das cuenta? No es que alguien la haya hecho recientemente, es que algo la activó. El investigador se aleja de la mesa, camina unos pasos, se pasa la mano por la barba. Respira hondo y entonces hace algo que no había hecho hasta ahora. Apaga las luces principales, deja solo una lámpara lateral. La flecha queda parcialmente en sombra y en esa penumbra la marca cambia. No de forma, de percepción. Las líneas parecen más profundas, más definidas, como si absorbieran la luz en lugar de reflejarla. Como si no fueran solo incisiones, sino límites, símbolos que separan, que señalan, que advierten. ¿Advertían a Ötzi, a sus perseguidores, o a cualquiera que encontrara esto después? El investigador vuelve a acercarse, toma el cuaderno, escribe 2 líneas cruce, pausa, añade, tercera línea dirección, y debajo, ¿hacia quién? El silencio del laboratorio se vuelve más pesado. No hay viento, no hay hielo, pero hay algo familiar en esa quietud, una espera, como si el entorno, incluso aquí, lejos de la montaña, mantuviera un vínculo con lo que fue removido. El investigador mira la flecha una vez más y toma una decisión. No la reporta, no aún. No porque quiera ocultarla, sino porque no puede explicarla sin abrir preguntas que no tienen respuesta. Y algunas preguntas no se quedan en el papel. Se expanden, se adhieren, se repiten, como nombres en una lista. 7, ¿recuerdas? 7 personas vinculadas al hallazgo y estudio de Ötzi, que murieron en circunstancias que, al alinearse, generan una inquietud difícil de ignorar. El investigador no quiere ser el octavo, no por miedo irracional, sino por una lógica distinta, una que no se basa en datos, sino en patrones, porque ahora hay uno más, no de muertes, de contacto, Helmut Simon, Konrad Spindler, Rainer Henn, Tom Loy, y otros cuyos nombres circulan en voz baja entre pasillos de museos y archivos, y ahora, él, cierra el cuaderno, guarda la flecha en una caja sin etiqueta, no la destruye, no la entrega, La conserva, como evidencia o como advertencia. Los días pasan, el museo en Bolzano sigue recibiendo visitantes. Ötzi permanece en su cámara, inmóvil, ajeno o no a las historias que crecen a su alrededor. Algunos visitantes se detienen más de lo habitual. Otros sienten una incomodidad leve, difícil de explicar. Y hay quienes, al salir, miran hacia atrás. 1 vez, 2, como si esperaran ver algo distinto. Como si intuyeran que no todo lo que está en esa sala está contenido. El investigador, por su parte, evita regresar. No da entrevistas, no publica, pero a veces en la noche abre el cajón donde guarda la caja. No la abre siempre, solo escucha, porque en ciertas ocasiones cree oír algo, no una voz, no palabras, un ritmo irregular, familiar, como pasos sobre nieve. Y entonces recuerda la montaña, el viento, la figura, la flecha, y esa sensación persistente de que algunas historias no terminan cuando se documentan, sino cuando dejan de ser observadas. Pero esta
no ha dejado de mirar. Dime, si un objeto puede conservar una historia, ¿también puede seguir escribiéndola? Y si alguna vez subes al paso de Tisenyok, cuando el viento se detenga por completo y el hielo deje de crujir, ¿te atreverías a comprobar si aún hay alguien más esperando bajo la superficie?